Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si visualizan muy bien mi pantalla? Miss, buenas noches, sí se ve. Buenas noches, Dani. Buenas noches con todos, chicos. Vamos a iniciar entonces la primera clase. Buenas noches, ¿Sí? Miss. Muy bien. Buenas noches, Reina. Mucho gusto. Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar con la primera sesión, ¿sí? Del día de hoy. Para ello vamos a tener en cuenta eh, ciertos reglamentos que vamos a tener que respetar durante cada clase, chicos. A ver, me gustaría, por favor, que sean muy participativos, eso es lo que les voy a pedir, ¿sí? Que participen durante cada clase que vayamos a tener. Si tienen dudas, si tienen consultas, me las hagan saber para poder absolverlos, ¿no? Para eso estamos en esta clase. Si no tengan miedo en manifestarme sus dudas, sus consultas referente al tema. ¿Ya, chicos? Ahora, si bien es cierto, constantemente yo voy a pedir participación durante la clase, ¿sí? Por el cual me gustaría que ustedes participen, pero de manera ordenada, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer ello? Aquí en el Meet tenemos la opción de la manito, en el cual el que desea participar va a levantar la manito y yo le voy a dar autorización para que pueda activar su audio, ¿sí? No activan
sin mi autorización para que no sea desordenado, ¿no? Por ejemplo, yo hago una pregunta, levantan la manito y yo les autorizo, ¿no? Porque aquí yo puedo ver quién levantó la manito primero, ¿no? Y en ese orden vamos a ir participando, porque si no, por ejemplo, Reina y Cintia al mismo tiempo activan su audio, no se les va a poder entender. Ya chicos, quedamos en ello. Muy bien, ahora también recuerden que si es que hay alguno de ustedes que se está conectando a la clase, sí, desde su trabajo, se encuentra ocupado, no realizando una actividad de suma importancia, sí, en estos momentos o en cualquiera de las clases que vayamos a tener de aquí en adelante, me gustaría que me lo den dentro o me manifiesten en el chat, ¿sí? Me digan, Miss, estoy en clase, pero no voy a poder participar o no voy a poder activar mi audio porque estoy en el trabajo, justificando, ¿sí? Para que yo, por ejemplo, si les llamo, no suceda de que no puedan activar su audio y yo les considere como falta, ¿no? Sí, solo esas indicaciones, chicos. Queda claro, ¿verdad? muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Les voy a mostrar una imagen y me gustaría que lo observen por un minuto, ¿sí? Obsérvenlo para que luego me digan qué es lo que están observando. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué es lo que observamos ahí? Voy a levantar la manito para que puedan participar. A ver, Cintia, levantaste la manito. Cintia, ¿puedes activar tu audio? Las emociones, Miss. Buenas noches. Buenas noches, ya. Muy bien, vemos emociones. Muy bien. Aquí en el chat también me dice Berenice, me dice las emociones. Muy bien. Fiorella, levantaste la mano. ¿Qué Sí, más? mis Aparte de las emociones. emociones sí creo que están hablando en quechua. Ya, muy bien. Están hablando en quechua. ¿Qué más? Ujú. ¿Qué otra característica? ¿Solamente están hablando el quechua? ¿Cas?
¿Qué otra característica estamos observando, chicos? ¿Solamente el idioma quechua? Se observan emociones. Muy bien, excelente, Rachel. Sí, que está traducido en el español. Por ejemplo, tenemos, ¿sí? Uticayashka. ¿Qué significa, dice en español? Sorprendido. Sorprendidos. Un conazca, por ejemplo. ¿Qué significa? Decepcionado. Decepcionado. Pencarisca. Avergonzado. Decepcionado. Avergonzado. Kutiyashka. Avergonzado. Orgulloso. Orgulloso. Mancarisca. Asustado. Asustado. No te cojo. Piñarasca. Asustado. Aburrido. Coyuchashka. Enojado. Frustrado. Piñashka. Frustrado, Enojado. 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 Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo una variedad lingüística, ¿cierto? Tanto en español como en quechua. Y el quechua, ¿de a qué lugar pertenece o qué país pertenece? Parte sierra. A la sierra dentro del Perú. dentro del Perú. Excelente. Sí, entonces en el Perú, ¿habrá el quechua y el español serán las dos únicas lenguas que existen? No. Mis No, buenas señorita. noches, no, mis. No, ¿verdad? También hay Aymara. Exacto, hay una gran variedad de idiomas dentro de la lengua, ¿sí? Del Perú, mejor dicho, ¿ya? Ahora, entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el cual nos vamos a introducir a nuestro territorio peruano para hablar de dicho tema, que es el famoso multilingüismo. ¿Qué querrá decir el término multilingüismo, chicos? ¿A qué llamaremos? Varios A idiomas. diferentes lenguas A las diferentes lenguas que existe ¿dónde? En nuestro en el Perú. en nuestro Perú. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del multilingüismo. A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre el multilingüismo, vamos a hacer énfasis en dos ámbitos, tanto el ambiente lingüístico como el ambiente cultural. ¿Por qué será que estaría relacionado el multilingüismo con el ambiente cultural? ¿Por qué, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué creen que estaría relacionado con el ambiente cultural y el ambiente lingüístico? Emis para poder diferenciar. ¿Cómo? Para poder diferenciar. Ya, puede ser para poder diferenciarlo. ¿Para qué más? ¿Para qué más nos sirve? Miss, para poder diferenciar los idiomas, Ujú. ¿De qué manera influencia una cultura dentro de ella?
¿Mm? ¿Me podría la última pregunta que dijo, por favor? Les decía, ¿de qué manera el ambiente cultural influencia o forma parte del multilingüismo? Por la vestimenta y los platos típicos que hay en cada región. Mm, ya puede ser, pero más que por la vestimenta o por los platos típicos, el ambiente cultural va a influenciar mucho al que aparezcan nuevas lenguas. ¿Por qué? Por su pluriculturalismo, que es pluricultural. El Perú es un país pluricultural, ¿cierto? ¿Por qué pluricultural? Porque tiene muchas culturas o varias culturas que difundir, ¿cierto? Entonces, al tener varias culturas es como tener varias ciudades, ¿no? Y al tener esta variedad de culturas, van a ir apareciendo nuevas lenguas, ¿cierto? Cada cultura tiene una lengua determinada. Entonces, por eso es que aparece el multilingüismo. Por eso es que se dice que el multilingüismo es, ¿sí?, la existencia de varios idiomas que se hablan en un mismo país o región geográfica. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? A eso se refiere el multilingüismo. Ahora, el multilingüismo se va a caracterizar en dos grupos, ¿ya? Y en el grupo, ¿sí?, de lenguas amerindias y lenguas no amerindias. ¿Sí? Vamos a clasificarlas en dos grupos, o mejor dicho, las vamos a separar en dos grupos, ¿ya? En lenguas amerindias y lenguas no, en lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias las vamos a conocer también como lenguas nativas o vernáculas. Esta clasificación solamente se va a dar en nuestro territorio, recuerden ello, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué le decimos lenguas nativas o vernáculas? Son lenguas netamente que han nacido en nuestro territorio, ¿sí? En el Perú, mejor dicho, los cuales también se van a diferenciar en dos grupos, en la región andina o sierra y la región selva, ¿ya? Entonces, lenguas amerindias son lenguas que existen en nuestro territorio peruano antes de la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles, nosotros éramos un país sin lengua con lengua. Miss, no le entendí su pregunta. Les decía, nosotros antes de la llegada de los españoles, ¿seremos un país con lengua o sin lengua? Miss, creo que nosotros ya hablábamos el quechua. Cuando llegaron Eh, ellos, ya recién aprendimos el español. Muy bien, excelente. Claro, nosotros ya denominábamos o ya conocíamos un idioma, ¿cierto? Ya teníamos un idioma. Quizás nos faltaba la escritura, pero ya contábamos con un idioma, ¿cierto? Entonces, antes de la llegada de los españoles, nosotros ya teníamos nuestros idiomas. Pues por ello que se va a clasificar en dos grupos, en la región andina o sierra y la región selva, dos grupos, ¿no? Donde la región andina va a tener solamente a dos familias y la región selva va a poseer más de 16 familias de lengua,
ya los cuales se van a difundir, ¿no? A ver, vamos a analizar. Por ejemplo, acá tenemos una gran variedad de lenguas amerindias, que son las amazonas, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Junín, Huánuco, Cerro de Pasco, San Martín, Cusco, Cajamarca y Ayacucho. Por ejemplo, en la zona o en la región Amazonas tenemos el aguajún, el huampis, el quechua, el chachapoyas, ¿cierto? En el Ucayali, por ejemplo, tenemos ya el shipibo, al Ashaninka, al Yine, al Cacataibo, al Amahuaca, al Cachinawa, al Yaminawa, al Culina, al Chacanawa o al Aguajú, ¿no? En Loreto, como se dan cuenta, tenemos mayor cantidad de lenguas. En Secoya, el Orejón, el Cocama, el Cocamilla, el Omagua, el Arabela, el Quito, el Taushiro, el Ticuna, el Candoshi, el Yagua, el Capanagua, el Urandina, el Ocaima, el Chamicuro, el Jebero, Ujíbar, el Yine, el Mayoruna, el Bora, el Quechua del Napo, el Pastaza, el Aguajún, que también se habla en el Amazonas, el Achuar, ¿sí? El Huitoto, el Wampis y el Shipibo, ¿no? Que también se habla en el Ucayali. En Madre de Dios tenemos el Arakbut, el Iñapari, el Eseja, el Quichua, el Shipibo, el Yine, el Machiquenga, el Amahuanca, ¿no? En Junín tenemos a la Xaninca, el Yanesha, el Caquinte, el Nomaxiquenga. En Huánuco tenemos a la Xaninca, el Shipibo, al Cacataibo, al Yanesha, el Cerro de Pascua, la Xaninca y el Llanesa. En San Martín tengo al Shawi, el Quechua de Lamas, el Aguajún. En Cusco el Machiguenga, el Xaninca, el Jaracbut, el Yin, el Quechua del Napo, ¿no? En Cajamarca tenemos al Aguajún y en Ayacucho el Xaninca y el Machiguenga, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ¿dónde tenemos mayor cantidad de lenguas? En el Amazonas, ¿no? En el Amazon, región selva, específicamente, ¿dónde se habla en la mayor cantidad? En Loreto. Ya en Loreto vamos a tener la mayor cantidad de lenguas amerindias de nuestro territorio. Muchas de ellas se han ido desapareciendo. ¿Cuáles creen que sean los antecedentes para que una lengua se desaparezca, chicos, o esté desapareciendo? Miss, la falta de práctica. Ya, falta de práctica. ¿A qué te refieres con falta de práctica? Que no ponemos en práctica, vamos dejando y va desapareciendo así. Exacto. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, con el idioma español. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos, ¿sí? Por ejemplo, con el quechua, ¿sí? Lo que ha sucedido es que muchos han dejado de hablar este idioma. ¿Por qué? Porque consideran que porque consideran que es una lengua despectiva, de símbolo de desprecio, ¿no? Que significa desprecio o que pertenezca a una menor clase social, ¿no? Que lo haga diferente. Entonces, la lengua quechua es por ello que poco a poco estaba desapareciendo. Por ello que la sociedad o el gobierno se puso las pilas y dio a conocer que se hable, ¿no? Que es una obligación para cuidarse, que los trabajos lo requieran, y lo requieran para su manifestación, ¿cierto? Pero muchas de las lenguas ya han ido desapareciendo debido a esta situación, ¿no? Debido a que ya se han dejado de hablar, de practicar, ya nuestros antepasados
antepasados o la gente que estaba hablando lo ha dejado de manifestar, ¿cierto? Ya, por ejemplo, nuestros abuelitos, que muchos de nosotros tenemos, yo sé que su lengua nativa no ha sido el español, sino ha sido el quechua, en la mayoría de casos. Por ejemplo, si eres del Amazonas, quizás el shipibo ha sido una lengua nativa de tu abuelito, de tu abuelita. Entonces, al ser una lengua nativa, ¿qué sucede? Que ha tenido, o mejor dicho, ese abuelito ya murió y dejó de hablarse ese idioma. ¿Por qué? Porque tu papá o tú como padre, por ejemplo, a tu niño no le hablas tu lengua nativa, porque consideran que no es necesario, ¿no? Que lo conozca y lo hablamos en español, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ha pasado con muchas de esas lenguas que han ido desapareciendo, ¿ya? Ahora, luego de ello vamos a tener las lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias son aquellas lenguas que ya han ingresado a nuestro Perú, a nuestro territorio, tras la llegada de los españoles. Si bien es cierto, la llegada de los españoles va a ser muy significativo, va a marcar una época en nuestro territorio debido a las consecuencias que esta va a traer, ¿no? ¿Por qué? Porque a raíz de que ellos llegan, va a llegar diferentes costumbres nuevas a nuestro territorio, ¿no? Una de las costumbres es que al ingresar ellos, por ejemplo, ya el idioma quechua lo van a destronar, se podría decir, o lo van a dejar de lado. ¿Para qué? Para que el español sea la lengua nativa, ¿no? Sea una lengua que se conozca o que se practique, ¿no? Porque ellos se comunicaban en dicho idioma, ¿no? Entonces, los idiomas que han ido apareciendo como el español, el inglés, el portugués, el italiano, son lenguas que llegan a nuestro Perú tras la llegada de los españoles, ¿sí? Acá tenemos un organizador, por ejemplo, ¿sí? Sobre lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Amerindias, que son andinas, que contamos con solamente dos familias, que es la familia del quechua y la familia. Dentro de la familia del Aro vamos a tener el Aymara, al Cauqui y al Jacar. Y dentro de las amazónicas vamos a tener a más de 16 familias. Las lenguas no amerindias son aquellas que ya ingresan a nuestro territorio y que provienen de otras raíces, ¿no? De otros lugares. El español, por ejemplo, que pertenece a la familia romántica o romance, el japonés, que tiene herencia de los grupos del malayo, el polinesio y el altaico, el chino, que pertenece a la familia del chino-tai, y otras lenguas sin trascendencia. ¿Sí? Hasta ahí me dejo entender, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver un pequeño video referente a este tema para que se pueda comprender, ¿ya? El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles, al invadir el Imperio Incaico, impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital.
La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas, y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales el castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura, es trivocálica pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machiguenga y Guiné. El Huitoto contiene al Bora y Huitoto. El Jibaro contiene al Jibaro y al Aguajún. Y el Pano contiene al Kashibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez provienen del árabe y la palabra club proviene del inglés. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Qué es lo que rescatan del video? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué rescatamos del video? A ver, ¿quién desea participar? Los tipos de lenguas que hay en nuestra región. Ujú. Ya, los tipos de lengua. Para que haya o exista, mejor dicho, esta variedad de lenguas, esta clasificación, ¿qué antecedentes ha tenido? En el video nos especificaban 3 antecedentes. ¿Cuáles son ellos? De Amazonas, Miss, es una. No, antecedentes, para que se produzca el multilingüismo. En el video nos lo manifestaba. ¿Cuáles serán? A ver, para que lo recuerde. Al inicio nada más nos relata. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Ahí Una está. de ellas A es ver, la escuchen. dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas.
Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas para que se produzca el multilingüismo? Miss, la dialectización, algo así, conquistas, No, claro, la dialectización, ¿qué más? Las conquistas, conquistas y concentración. las migra, Las migraciones, los las migrantes. migras. Los migrantes. Exacto. Eso es una de las causas para que haya el multilingüismo. En base a ello, ya se va a producir diversas consecuencias. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, en base a que todo está claro, vamos a desarrollar estas dos prácticas, ¿sí? En base a lo que hemos entendido. Por un tiempo les voy a dar un tiempo determinado para que lo puedan desarrollar y voy a ir cambiando de imagen para que puedan desarrollar ambos. Sí, luego lo desarrollamos conmigo. En base a lo que les he explicado y en base al video también.
Muy bien, chicos. A ver, ¿finalizaron? Yo creo que es suficiente tiempo, ¿verdad? Chicos, a ver, pueden ir levantando la manito para poder desarrollar a ver, la actividad para que puedan participar. A ver, empezamos, ¿sí? Con Fiorella Satalaya. La primera pregunta dice, lingüísticamente, ¿la guaruna es considerado? La D, Miss, de quechua. La de un dialecto regional. ¿Todos concuerdan con ello? ¿Será un dialecto? Una A lengua ver, artificial. vemos, ¿qué es un dialecto? Creo que respondió mal. ¿Mm? ¿Qué entendemos por dialecto, chicos? ¿No es directa, Miss? ¿No es directa? A ver, un dialecto es la variación de una lengua según su grupo social. Ya, entonces, a ver, el aguaruna, ¿será un dialecto? ¿Es una variación? ¿O es la variación de una lengua? No, Miss. No. ¿Ya será una lengua ágrafa? Mm, ¿Una lengua no amerindia? ¿O una lengua artificial? Sí, Miss. El Artificial. aguaruna es una familia lingüística, chicos. ¿Ya? De la región Amazonas. ¿Ya? Eso es el aguaruna. El multilingüismo en el Perú. ¿Se constituye con lenguas de igual prestigio? ¿Será esa la respuesta? ¿Es un fenómeno reciente? ¿O se originó por la llegada de los españoles? ¿Responde al carácter multicultural de su nación? ¿O se evidencia ampliamente en la zona costera? A ver, ¿quién levantó la manito? Cintia Peña Ríos. A ver, ¿cuál sería la respuesta? La AMIS se constituye con lenguas de igual prestigio. ¿Esa es la definición del multilingüismo? Miss, yo creo que la C. ¿Se originó por la llegada de los españoles? Ujú. A ver, antes de iniciar la clase yo les dije que, a ver, Rachel, Miss es la D. ¿es La D. la D? Se responde al carácter multicultural. Exacto. Muy bien. Esa sería la respuesta, la alternativa D. 3. Dice, identifica la alternativa que caracteriza mejor al Perú como país multilingüe y pluricultural. ¿Cuál será la respuesta en la 3? La E, me dice Angie. A ver, la E, existencia de varias lenguas oficiales, pero ahí te dice que sea multilingüe y pluricultural. Característica porque el Perú sea multilingüe y pluricultural. Cintia, La D, Miss. alternativa D, vigencia de varias lenguas y culturas. Exacto. ¿Ya? 4 dice, señale la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. ¿Cuál será?
chicas? ¿Cuál será? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Que solamente sean lenguas andinas. La B nos dice el arawak, el quechua, el jacaro, el arawak. La D, quechua, cauqui y aymara. Excelente. La alternativa D, no la B, D de dado. ¿Ya? Siguiente, dice, la lengua amerindia más hablada en el Perú, ¿cuál es? ¿Cuáles son las lenguas oficiales? Dijimos 3. El aymara, el español y el... ¿Cuál es la más hablada? ¿Quechua castellano? El quechua, el quechua. Ahí te dice amerindia, El ¿ya? castellano. El castellano tendría que ser lengua no amerindia. La zona con mayor número de lenguas nativas es... La selva. Selva. La selva, excelente, la selva. ¿Cuál es la lengua materna no amerindia más hablada en el Perú? No amerindia más hablada en el Perú. La C. La C, el shipibo, ahí te pregunta cuál es la lengua materna no amerindia más castellano. hablada en el Perú. El castellano, excelente, Rachel, el castellano. ¿El multilingüismo peruano es un fenómeno solo actual? ¿Solo aparece en una época coloquial? ¿Tiene profundas raíces históricas? ¿O se da por influencia del castellano? ¿O todo se da en lenguas ágrafas? ¿Cuál sería la alternativa? La de mí. ¿Se da por influencias del castellano? La C. La C tiene profundas raíces históricas, ¿ya? Ahora, ¿por qué se da el multilingüismo en el Perú? Hemos dicho hace un momento cuáles son las causas. Por la dialectización, por los emigrantes, ¿y qué más? Y por las conquistas. Ya, chicos, por la conquista. ¿El multilingüismo es favorable o desfavorable para el Perú? Favorable, Miss. Favorable. ¿Por qué? Es favorable porque así podemos aprender diferentes idiomas que tiene nuestro hermoso país. Exacto. Es favorable porque nos beneficia a ser más conocidos y pluriculturales. Ya nos beneficia conocer una gran variedad de idiomas. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss, todo bien. ¿Todo claro? Sí, Miss, todo claro. Muy bien, espero sinceramente que me hayan podido entender. Cualquier duda y consulta, igual háganlo saber por el WhatsApp. ¿Sí, chicas? Muy bien, chicas, si no hay consultas, no hay dudas, nos quedamos aquí. Que tengan un buen inicio de semana. Cuídense mucho.